Queridos hermanos, al celebrar hoy esta Eucaristía, la palabra de Dios creo que nos invita a reflexionar sobre dos aspectos, o dos temas, o dos puntos, que son una invitación y nos pueden ayudar en nuestra vida, no solamente en la vida espiritual, sino en la vida que nos toca recorrer a cada uno de nosotros. La primera viene inspirada en la lectura segunda que hemos escuchado de la carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado tantas veces esta lectura acerca de los dones, o podríamos decir acerca de la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros cuando Él nos llamó a la vida. Porque es bueno recordar que ninguno de nosotros fue llamado a esta vida o vino a esta vida con las manos vacías. Seguro que no. Seguro que no. Y seguro también que nadie vino para nada a este mundo. Si bien las situaciones del nacimiento, de la concepción, del tema familiar, está allí presente. Sin embargo, a pesar de todas aquellas dificultades o llamadas vicisitudes de la vida, Dios se encargó de poner las herramientas necesarias y las que corresponden en nuestras manos. Ninguno vino vacío, ninguno vino por tanto para nada, cada uno vino para algo. Y está aquí para algo y por algo, porque Dios así lo ha querido. Pero fijémonos bien, la carta a los Corintios va más allá. A cada uno nos dio una personalidad o un modo de ser propio. Ninguno es repetido, aunque hayan actitudes que se repiten en la vida. Pero ninguno de nosotros es repetido. Piensen ustedes, padres y madres de familia, en sus hijos. El mayor no es igual que el segundo, es distinto. Tiene un carácter, tiene un modo de comportamiento distinto. Aún en los gemelos o en los tojos, como decimos comúnmente, cada uno es distinto. Hay algo allí. Es único. Así lo quiso Dios. Por eso el ser humano, los seres humanos, no somos adobes ni ladrillos. Cada uno con su propia personalidad piensa de manera distinta. Y eso enriquece este mundo, o debería tomarse por lo menos así. Y eso enriquece también la Iglesia. Porque la comunión no es sinónimo. Comunión se habla en la Iglesia, por el que la comunión no es sinónimo de que todos pensamos igual. La reflexión de todo ayuda a caminar. Allí está pues la primera reflexión que debemos tener presente, y por eso debemos siempre insistir en que cada uno de nosotros tenemos derechos y obligaciones. Todo debe ir para el bien. Todo debe ser enfocado y encaminado para el bien, no de algunos, sino de todos. Por eso creo que es importante, y desde la Iglesia siempre hemos reflexionado en ese sentido. Porque el bien debe primar o debe ser lo primero, lo que está por encima a otros intereses egoístas o cuantas veces también mezquinos. Allí este domingo, segundo de este tiempo ordinario, la palabra de Dios nos invita a reflexionar, a sabernos personas con todos nuestros defectos, con todas nuestras miserias humanas, ser personas amadas por Dios. A pesar de todo aquello, a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Sin embargo, Dios sigue amándonos, sigue contando con nosotros. Pero es importante
que nosotros también contemos con Dios. El Evangelio de hoy nos relata el pasaje de las bodas de Caná. Hace ver lo nuevo que será ese mensaje de Jesús. El Evangelio de Juan que acabamos de escuchar es el comienzo de el ministerio llamado así público de Jesús. Jesús está presente en la vida cotidiana de las personas. No es alguien alejado, es alguien que participa y es alguien que está allí. Así nos narra hoy el presente en las bodas de Caná, no solo, sino con su madre y con sus discípulos. Y hemos escuchado, falta el vino. El Hijo ordena que llenen de agua las tinajas, de 100 litros, nos dice San Juan, cada una, que era utilizada para las purificaciones de los judíos. Y cuando están llenas, Él invita a los servidores que lleven esa agua convertida en vino al encargado de la fiesta. El encargado de la fiesta alaba al novio cuando le dice: comúnmente se sirve el mejor vino al comenzar la fiesta, y cuando ya han bebido lo suficiente se da el vino inferior. Sin embargo, tú has guardado hasta el final este buen vino. Felicidades por haber hecho eso. Es alabado por aquella acción que el novio ni sabía de dónde había sacado o de dónde habían sacado ese vino. Pero en este pasaje, queridos hermanos, no puede quedar al margen la presencia y la acción de María. Es ella la que se da cuenta del momento difícil que están pasando los novios. Como madre, pero sobre todo como discípula, ella sabe de la realidad de las personas. Ella no vive alejada, así como ningún discípulo debería vivir alejado de la realidad del mundo. Y es al mismo tiempo sensible a esas necesidades, un llamado más a que nosotros como discípulos del Señor no seamos indiferentes a los acontecimientos, muchos de ellos tristes, que ocurren en nuestro medio. Por eso ella se acerca al Hijo y a pesar de la respuesta que le da el Hijo, ella invita a los sirvientes a que hagan lo que Él les dice. Por eso debemos tomar en cuenta también que estos sirvientes se convierten en discípulos de Jesús. ¿Por qué se convierten en discípulos de Jesús? Porque ellos hacen lo que Él les pide, lo que Él les ordena. Y así de esa manera contribuyen a que se manifieste la gloria de Dios. Queridos hermanos, allí está una acción que no debemos olvidar. Y si nosotros nos consideramos discípulos de Jesucristo, discípulos del Señor, debemos también hacer lo que Él nos dice. El milagro de las bodas de Caná expresan, por tanto, que ha llegado el tiempo de la salvación, ha llegado el tiempo de la gracia, ha llegado el tiempo del cumplimiento de las promesas antiguas. La sobreabundancia y generosidad de Jesús al comenzar su ministerio público será algo característico en el periodo de los 3 años. La generosidad, la compasión, la caridad. Pensemos nosotros en los distintos momentos de generosidad y compasivos de Jesús. La multiplicación de los panes, la resurrección, pero sobre todo el sanar a los enfermos, el no dejar a ninguno a un lado, sino que escucharle. Todo el resto de su existencia terrena es de compasión, es de misericordia, porque Él sabe que todos son hijos de Dios, ese Dios que, como nos dirá también el Evangelio, hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Queridos, esta actitud es la herencia que Jesús deja a través de la historia
a todos sus discípulos que vendrán después, y esta es la herencia que deja a la Iglesia, y por eso será importante esta generosidad de Jesús. San Juan presenta a la Madre, a María Santísima, como la intercesora. Ella es la que pidiendo e intercediendo por los hombres ante sus hijos, o por sus hijos ante su Hijo. Esta sencilla actitud de María manifiesta el cuidado maternal de ella, que la lleva a estar atenta a las necesidades materiales y espirituales. María es la que está atenta, María es la que está atenta a las necesidades, y por eso la sentimos muchas veces cercana a nosotros. Ella por eso nos invita a comportarnos como ella, a ser hombres y mujeres bondadosos, a ser hombres y mujeres que no desprecian al otro, sino que tratan con amabilidad, que tratan al otro con cordialidad y disponibilidad, sobre todo hacia los demás, aunque muchas veces nos cueste o duela. Ella no le pide algo concreto a su hijo, solo le dice: no tienen vino. No lo obliga a Jesús a hacer un milagro, como a veces los seres humanos quisiéramos, o como a veces nuestras oraciones ante Dios es como obligándole a que cumpla nuestra necesidad. ¿Y por qué lo hace? Porque ella confía plenamente en su Hijo, y ella está convencida que Él sabe lo que conviene hacer. Allí hay una actitud que debemos nosotros rescatar también para nuestra vida. De María, por tanto, queridos hermanos, aprendemos a presentarle al Señor nuestras carencias y necesidades y aceptar su voluntad. Así como Jesús convirtió el agua en vino, nuestra vida con la gracia del Señor y su presencia puede ser transformada. Pero hay que llenar las tinajas de la vida y hay que llenarlas hasta el borde. El Señor espera que pongamos todo a su disposición, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Que sepamos dar el 100% en todo lo que hagamos, en todo lo que realicemos y en todos nuestros trabajos, y que lo hagamos bien. Que todo aquello que prometemos no quede solamente en palabras, sino que de verdad sean una realidad. Solo el verdadero amor, queridos hermanos, el amor de Dios y al prójimo, será capaz de despertar en nosotros una generosidad y una entrega verdadera. El amor a la Iglesia, pueblo de Dios, nos hará perseverantes en el bien, porque el bien no es solamente de algunos, sino el bien debe ser de todos y para todos. El verdadero amor al prójimo nos dará por eso también la fuerza para trabajar sin descanso, para que triunfe el bien. Por eso, queridos hermanos, no basta el discurso de preocupación por el pueblo pobre y sufriente. No bastan las palabras y después no pasa nada. Es importante que esas palabras de verdad se hagan realidad. El amor a Dios, por eso, debe testimoniarse con las obras verdaderas, aunque muchas veces, quiero insistir en esto, aunque muchas veces duela. Así es la vida de la buena noticia que predicará Jesús, como el buen vino mejor que el primero. El vino, el agua convertida en vino se convierte en lo mejor, porque es abundante y alcanza para todos. Y es que la alegría del reino de Dios es semejante a un banquete de bodas en donde todo es alegría. Queridos hermanos, amar a Dios y al prójimo es ofrecer a Dios el esfuerzo cotidiano de un trabajo bien hecho, en la profesión u oficio que cada uno de nosotros tengamos.
sea en lo político o en lo social. Un trabajo bien hecho es agradable, no solamente ante la gente que se beneficia, sino ante ese Dios en quien creemos. En nuestro quehacer de católicos no tiene, por tanto, que haber lugar para la mezquindad. En nuestro ser católico no tendría que haber espacio para el egoísmo. En nuestro actuar como católicos no debería haber lugar para el retaseo o beneficio personal a costa de los otros. Que la palabra de Dios inspire, pues, nuestras vidas y que de verdad nosotros, en este tiempo doloroso que nos toca vivir, busquemos no solamente el bien caprichoso, a veces personal, sino el bien que beneficia a todos nuestros hermanos en la fe. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.